Hasta 1960, paralelamente a las Olimpiadas de Roma, no se organizaron los primeros Juegos Paralímpicos de la historia. Desde entonces, España ha conseguido situarse en el top 10 de países con 694 medallas, destacando en natación con 338. De ellas, 26 corresponden a la zaragozana Teresa Perales. Pero hay más aragoneses que destacan en el deporte paraolímpico. Por suerte para nuestro medallero, porque son muy buenos. Uno de nuestros mejores ejemplos es el Club Adapta, que con casi 40 años de historia y más de 400 jugadores a sus espaldas, lleva el nombre de Aragón por toda España gracias a ser el único equipo federado de nuestra comunidad que practica el baloncesto en silla de ruedas. Bryce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me he pillado aquí justo antes del entrenamiento porque tú eres uno de los jugadores del único equipo de baloncesto en silla de ruedas que hay en todo Aragón. Sí, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo os va? Pues muy bien, la verdad. Hemos recientemente ganado un partido muy importante este fin de semana y estamos jugando la fase de ascenso a División de Honor, que es la máxima categoría en silla de ruedas. Tenemos algunos veteranos que nos ayudan bastante, nos enseñan mucho, pero sí, somos un equipo bastante joven. El más pequeño tiene unos 17 años y después el más mayor unos 40 y algo. Bueno, perfecto. Le habrá hecho mucha ilusión que le llames joven, ¿eh? Al de 41, ¿no? ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo 23. Y veo que te estás cambiando de silla porque esta es la silla que utilizas para jugar. Sí, justamente iba a cambiarme ahora. Cuéntame, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Pues la principal diferencia es la inclinación de las ruedas para poder girar más rápido, que son unos 15 grados más o menos, y también tiene unas ruedas antivuelco para no caernos, aunque a veces también nos caemos. A veces no funcionan. Sí. ¿Y pesan mucho estas sillas con las que jugáis? Pues pesan en torno a unos 12 kilos o así, depende de los materiales del que estén hechas. Y también tienen unas cinchas, que son con las que me voy a atar ahora, para ir fijos a la silla. ¿Estas sillas son caras? A partir de los 4.000 euros para arriba. Cuéntame, Bryce, ¿tú desde hace cuánto juegas al baloncesto? Pues juego desde hace 3 años. Hace 4 años tuve un accidente de tráfico con resultado de una lesión medular y pues he descubierto este baloncesto que está muy bien, la verdad. No sé si nos estás utilizando de excusa para no entrenar o perderte parte del entrenamiento, pero yo ya los estoy oyendo. Sí. ¿Vamos para la cancha? Vamos. Balance, nos vamos. Aguanta. Buen tiro, Carlos. José Manuel, entrenador del equipo, perdónanos que te hemos estado entreteniendo a Bryce. Sí, ya me ha dicho. Ya está aquí. ¿Cada cuánto entrenáis? Pues entrenamos 2 veces en semana, en sesiones que empiezan a las 6:30 y terminan a las 9:30. ¿Cuántos años llevas entrenando al equipo? Bueno, pues este es el 2.º año. Pero yo sé que tú tienes mucha más experiencia. Sí, una poca más. Sí. ¿Cuántos años llevas en esto? Pues llevo en el mundo del baloncesto en silla de ruedas del 2004. Desde preparador físico, mecánico, estadísticas y luego primer entrenador, hasta que fui seleccionador absoluto y de la selección masculina en Río de Janeiro. Allí conseguisteis medalla. Sí. Fue muy difícil y es la primera medalla de la historia de España en unas Paralimpiadas, entonces muy orgulloso del trabajo realizado ahí. No sé si alguno de ellos está con la selección o está despuntando de manera especial. Y ahora mismo tenemos a Luis Roy, que está dentro del proceso de selección de la actual selección sub-22. Luis es el de las gafas. Sí, eso es. Pues venga, que te lo presente. Venga, preséntamelo. Lucho, ven un momento que te voy a presentar. Hola, Luis, Lucho, ¿cómo estás? Dejamos a José Manuel que siga con el entrenamiento y nos vamos tú y yo ahí al rincón a hablar un poco, que me han hablado de la selección. Sí. Pues venga, vamos, José Manuel, gracias. Encantado, hasta luego. Luis, ¿qué es eso de selección española? Eso suena ya muy importante. Sí, la verdad que sí, es todo un honor que cuenten contigo para estar en la selección española y poder representar a tu país. Luis, jugar al baloncesto convencional y jugar al baloncesto en silla de ruedas, ¿las normas son distintas? ¿Las reglas del juego cambian? Sí, la gente siempre me pregunta si tenemos alguna ventaja al baloncesto a pie y yo siempre les digo que la única desventaja es que no existen los dobles, es decir, a nosotros nos pueden parar con el balón y podemos volver a arrancar y botar. Es lo único que nos diferencia y los pasos sean diferentes, que nosotros caracterizamos por darle 2 remadas a la silla y necesitamos botar el balón
una o dos veces. Quiere decir que el tamaño del campo también es igual. Exacto, exacto. La misma canasta de altura está a 3,05 m y las dimensiones del campo son iguales que a un campo de ACB. Una de las diferencias es que cada jugador tiene una puntuación que varía entre 1 y 4,5, incluso, por ejemplo, una persona sin discapacidad, que serías tú, serías un jugador puntuación número 5, que aquí en España aún no está permitido jugar, pero en otras ligas sí que se puede jugar. Y ya dependiendo si tu lesión es de una cadera y de otra, varía entre 4,5 y 4, si te puedes echar hacia los laterales, varía entre 3 y 3,5. ¿Tú cuántos puntos tienes? Yo soy un jugador 4,5, porque mi lesión está por debajo de las rodillas, en los tendones de Aquiles. ¿Qué te pasó? ¿Cuál es tu lesión? Yo nací con los pies zambobilaterales, entonces tuvieron que operarme. Gracias a Dios que todo va bien, puedo andar y todo eso, pero no puedo practicar el baloncesto a pie, entonces me pasé al baloncesto en silla. Pues Luis, muchísimas gracias por habernos enseñado todo el mundo del baloncesto en silla de ruedas. Muchísimas gracias a vosotros por visualizar el deporte que tanto nos apasiona. Perfecto, el entrenamiento sigue, así que toca ir a la cancha. Gracias, hasta luego. Gracias.